Ya hablamos en el video anterior algo un poco sobre las neuronas. En esta presentación vamos a hablar sobre las células del sistema nervioso, en donde sin duda un grupo muy importante de ellas son las neuronas, pero vamos a ver más adelante que hay otro tipo de células también, las vamos a describir y las vamos a conocer. Santiago Ramón y Cajal fue un médico español que gracias a sus investigaciones y a su arduo trabajo logró determinar y aislar por primera vez las células que componen el sistema nervioso central, dividiéndolas en diferentes tipos y funciones, llamándolas neuronas, además de que determinó cómo funcionaba la comunicación entre ellas. Este científico plantea que el sistema nervioso está constituido por neuronas individuales que se comunican entre sí a través de contactos funcionales llamados sinapsis, lo cual recibe el nombre de teoría de la neurona. La hipótesis de Cajal se oponía a la teoría de los científicos de su época que concebían que el sistema nervioso era una amplia red conectada entre sí de forma continua, análoga a lo que forman los vasos sanguíneos. Además de las neuronas, podemos encontrar en el sistema nervioso central otros dos tipos de células. Estas son la neuroglia, que forma las células gliales, y la microglia. La neuroglia o células gliales se encargan de la reparación, sostén y protección de las células nerviosas y constituyen parte del tejido conectivo. Por otro lado, las microgliales funcionan como fagocitos, eliminando los desechos que se forman durante la desintegración normal y también son efectivas para combatir infecciones del sistema nervioso. Las neuronas son las células funcionales del sistema nervioso. Su forma, su tamaño y su distribución están en relación con la función que cada una de ellas desarrolla, las cuales pueden ser recibir señales sensitivas, conducir estas señales como impulsos nerviosos, que consiste en cambios de la polaridad eléctrica de la membrana, o transmitir las señales de una neurona a un lugar para que se efectúe una función. Las partes de la neurona podemos contemplarlas desde dos puntos de vista, el anatómico y el funcional. Anatómicamente tendríamos al cuerpo, a las dendritas y al axón. El cuerpo es la parte de la neurona donde se encuentra el núcleo y es de color gris, color que le da el propio núcleo. El axón es la parte de la neurona que conecta a la neurona con los órganos sensitivos, trayendo los estímulos de los mismos, o con los órganos motores, mandando los estímulos hacia los mismos. Y las dendritas son ramificaciones que nacen del cuerpo y sirven para comunicarse con otras neuronas. Y desde el punto de vista fisiológico o funcional, tendríamos al pericardio, las dendritas, el axón, el pie axonal o terminación axonal y la sinapsis. El pericardio es la zona de la célula donde se ubica el núcleo y desde el cual nacen los dos tipos de prolongaciones. En este vamos a encontrar la mayoría de los organelos celulares. Las dendritas, que es el primer tipo de ramificaciones que nace del pericardio y que sirve para comunicarse con otros cuerpos celulares. El axón, que nace del núcleo y contiene el impulso nervioso de la célula, que va de una neurona a un órgano sensitivo o un órgano motor, con la direccionalidad de ser aferente si es sensitivo o eferente si es motor. Además como vemos en el dibujo, puede estar forrada o forrado por unas vainas que forman las células de sostén. Estas vainas se llaman vaina de mielina y como veremos más adelante, le sirven para que la conducción eléctrica sea saltatoria y más rápida. El telodendrón o pie axonal es la última parte del axón y le sirve para comunicar a las células con otro tipo de células distintas, que son las células sensitivas de los órganos sensitivos o las células motoras de los órganos motores. Aunque también en el sistema nervioso central vamos a encontrar neuronas que solo se comunican con neuronas
y entonces en el sistema nervioso central los pies axonales pueden comunicarse con otras neuronas. Y como ya dijimos antes, la función principal de una neurona es comunicar el estímulo hacia otra neurona o hacia otra célula. La comunicación íntima se logra en un espacio formado primero por la neurona que manda la señal, el espacio que hay entre la neurona que manda la señal y quien recibe la señal, y el segundo, la superficie de la célula, que puede ser también neurona o puede ser célula sensitiva o puede ser muscular, que recibe la señal. Todo este complejo se llama sinapsis. Cabe señalar aquí que la sinapsis se puede dar en diferentes partes de la neurona. El tamaño de cada una de las partes de la neurona es muy variado. El cuerpo generalmente mide alrededor de 150 micras, pero el axón es la parte que más varía en tamaño, ya que ésta, cuando se encuentra dentro del sistema nervioso central, comunica lugares de diferentes partes del cerebro, cuya longitud puede llegar hasta 10 centímetros. Sin embargo, cuando se trata de una neurona que sale del sistema nervioso central al periférico y hacia motora o sensitiva, puede llegar a medir mucho más. En una persona que mida 180 centímetros, es decir, 1,80 metros, una neurona del músculo ciático generalmente mide 1,10 metros. Los cuerpos celulares de la mayor parte de las dendritas y las arborizaciones terminales de una alta proporción de los axones se ubica en la sustancia gris del sistema nervioso central y en los ganglios del sistema nervioso periférico. Mientras que los axones forman grandes extensiones de comunicación entre diversas áreas de la sustancia gris, que constituyen pues la sustancia blanca, y entre la sustancia gris que se encuentra en el sistema nervioso central y los órganos que se encuentran en la periferia, es decir, conforman los axones la mayor parte de la sustancia blanca del sistema nervioso central y todas las raíces nerviosas del sistema nervioso periférico. De acuerdo a su función, las neuronas pueden ser sensitivas cuando conducen impulsos de un órgano sensitivo que está en la periferia, que puede ser por ejemplo la piel, hacia la espina y al cerebro, es decir, al sistema nervioso central. Las neuronas motoras llevan el impulso del sistema nervioso central hacia los órganos efectores, que pueden ser músculos o glándulas, y las neuronas internucleares, que forman vínculos entre las vías neuronales, conduciendo los estímulos aferentes y eferentes de una neurona a otra o de un grupo de neuronas a otro grupo de neuronas. Y de acuerdo al número de sus prolongaciones, las neuronas pueden ser neuronas unipolares. Las neuronas unipolares son las que tienen forma más simple. Carecen de dendritas. El cuerpo celular de las neuronas unipolares recibe e integra información entrante. Un único axón que se origina en el cuerpo celular da origen a los procesos múltiples en la terminal. El sistema nervioso de los humanos, las neuronas unipolares controla la secreción de las glándulas endocrinas y la contracción de los músculos lisos. Pseudo unipolares, desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados. En la rama periférica recibe señales y funciona como dendritas y transmite el impulso sin que éste pase por el soma neuronal. En el caso de las neuronas sensitivas espinales, este es el tipo de neuronas que tenemos. En esta imagen claramente podemos ver el cuerpo de la neurona que se encuentra en la parte superior y en donde se ve el núcleo. De este cuerpo nace un solo axón y este axón se va a dividir en dos. La porción más larga es la que recibe la sensación del órgano sensitivo, es decir, capta las señales de la piel, que eso pueden ser el tacto, puede ser el calor, puede ser el frío, y viaja por el axón sin llegar al cuerpo de la neurona, atraviesa la bifurcación del mismo axón y llega al sistema nervioso central.
Los cuerpos neuronales de estas células se encuentran en los ganglios que se encuentran al lado de la columna vertebral y son neuronas que también se llaman neuronas ganglionares. Las neuronas pseudo-unipolares las encontramos al lado de la columna medular formando los ganglios medulares. Las neuronas bipolares tienen dos procesos que se originan en los polos opuestos del cuerpo celular. A pesar del nombre, en las neuronas bipolares el flujo de información, es decir, la conducción, procede de uno de estos procesos que actúa como dendrita, cruzando el cuerpo celular y llegando hasta el otro proceso que actúa como axón. Un subtipo morfológico es el que vimos anteriormente, o la neurona pseudo-unipolar. Durante el desarrollo, los dos procesos de la neurona bipolar emergerían y se fusionan en un único proceso de la neurona pseudobipolar que se bifurca a poca distancia del cuerpo celular. Las neuronas bipolares, pues, además de tener el axón, tienen prácticamente una dendrita que puede estar ramificada y se encuentran asociadas a receptores de la retina y de la mucosa olfatoria. Las neuronas multipolares presentan una serie compleja de dendritas en el cuerpo celular y un único axón. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son multipolares. Las neuronas multipolares con axones largos y externos, situados en lugares distantes, se denominan neuronas de proyección. Estas medían en la comunicación entre regiones cerebrales y gran parte del estudio de la neuroanatomía humana se centra en el origen, las vías y las terminaciones de estas neuronas. El axón largo de una neurona de proyección es particularmente susceptible a lesiones, por ejemplo, en un trauma mecánico. Por último, las interneuronas. En ellas, los extremos del axón de la interneurona permanecen en la misma región cerebral en la que se encuentran situado el cuerpo de la célula. Las interneuronas ayudan a procesar e integrar información neuronal dentro de una región localizada. Las neuronas comunican entre sí, en lugares especializados, información. El flujo de información que recorre una neurona se encuentra polarizado. Las dendritas y el cuerpo celular reciben e integran la información entrante que se transmite a lo largo del axón hasta los terminales. La comunicación de información de una neurona a otra se encuentra igualmente polarizada y ocurre en lugares de contacto llamados sinapsis. A la neurona que transmite información la llamamos neurona presináptica. La neurona postsináptica es la que recibe la información. En la sinapsis la información transportada por la neurona presináptica se convierte en una señal química que es recibida por las dendritas y el cuerpo celular de la neurona postsináptica. No obstante, las neuronas postsinápticas comunican ciertamente con neuronas presinápticas. Esta comunicación retrógrada sirve para importantes funciones, ya que todas las funciones en el organismo funcionan con un mecanismo de feedback, el cual veremos en otro video. La sinapsis es el espacio en el que se comunica una neurona con otra neurona. La sinapsis consta de tres elementos. Primero, la terminal presináptica, que como ya dijimos es la parte de la neurona que va a transmitir la información a otra neurona nueva. En esta imagen podemos observar cómo de la neurona presináptica llegan unas vacuolas o sacos con una sustancia interior denominada neurotransmisores. Esta sustancia generalmente está hecha de proteínas y sirven para excitar a la neurona postsináptica o a la membrana postsináptica. El espacio al cual se liberaron los neurotransmisores se llama espacio intersináptico. En este lugar donde se liberan los neurotransmisores posteriormente se ponen en contacto con la superficie de la neurona postsináptica o segunda neurona. Esta superficie viene siendo la membrana postsináptica.